Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Antes de empezar esta nueva temporada, antes de todo de empezar el tema que vamos a tratar hoy, quiero agradecer a todos las personas que están inscritas en mi canal, en el cual hemos llegado pues a las 100 personas. Agradecer a esos 100 suscriptores de todo corazón, de seguir mis trabajos y de ser y de tener aprecio con mi con mi labor, ¿no? En definitiva, gracias de todo corazón. Con todo ello, vamos a empezar el nuevo tema. Voy a hablar sobre el tema del perdón. Perdón es un tema pues muy amplio, ¿no? En el cual pues vamos a hacer 2 o 3 videoprogramas sobre el tema del perdón. Y para comenzar vamos a preguntarnos ¿qué es el perdón? Bueno, pues el perdón es un suceso transpersonal. Es un suceso que trasciende el trabajo puramente psicológico y cognitivo. En realidad, el perdón es un acto de amor y comprensión que, para lograr el objetivo que es el efecto sanador, necesitamos de lo que podríamos llamar la gracia o la chispa luminosa de nuestro carácter, digamos, espiritual, ¿no? Pero para simplificar y para ser un poco más concretos, el perdón podríamos denominarlo de la siguiente manera. Primero, el perdón es comprensión profunda de uno mismo, primero, para ser hacia los demás, para los demás. Otra definición sería, es una oportunidad para desarrollar la compasión. El perdón es una manera o una forma de liberarnos del pasado, de nuestro pasado, o pasado pisado, ¿no? Perdonar, ¿qué significa perdonar? Hay un libro que se titula Perdonar. Es de Kardashian, creo que es el autor. De todas maneras lo pondré en el link, en el vídeo, completamente el título y el autor. Es un libro muy práctico en el cual nos ayuda a desarrollar nuestro perdón con nosotros mismos para poder liberarnos y perdonar tener compasión, comprensión hacia los demás. Seguimos. Entonces, perdonar significa liberarse del sentimiento de víctima. El perdón es volver a conectar con la inocencia primordial, con nuestro, con nuestro ser esencial. Cuando perdonamos, se transforma nuestra vida. Cuando perdonamos, se transforma nuestra vida. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Y el perdón se experimenta como apertura de corazón y alegría. Es por ello que el perdón nos enseña el poder estar en desacuerdo con la conducta de nuestro supuesto agresor, sin por ello retirar el respeto
que su ser merece. El proceso del perdón se sustenta en un trabajo continuado, perseverante y con un compromiso consciente, con una actitud abierta. Bien, continuamos. Vamos a hablar de lo que no es perdonar. Hemos comentado qué es el perdón a nivel general, pero vamos a profundizar, a diferenciar o a discernir de lo que no es perdonar. Entonces, lo primero de todo, soltaremos la creencia, o nuestra creencia, de que cuando perdonamos nos vemos en la obligación de justificar comportamientos negativos improcedentes, ya sean propios o ajenos. Es decir, justificarnos, o sea, perdonar, tener la creencia de tener que obligar a justificarnos de ese hecho o acción, o sea, de dar un porqué, ¿no? Comportamientos como el maltrato, la violencia, la agresión, la traición y la deshonestidad, etcétera, son solo algunos de ellos, ¿no? Y ante los que podemos considerar conveniente adoptar medidas firmes, bien sea un divorcio, un proceso judicial, que impida pues esa repetición de ese comportamiento no deseado para la persona. Es por ello que el hecho de perdonar no conlleva que se apruebe la conducta que nos está causando sufrimiento, ni tampoco excluye que se tomen medidas para cambiar la situación. El no perdonar es estar dispuesto a tragar, ¿no?, una y otra vez comportamientos inaceptables. Convendrá que observemos si estamos usando el perdón para eludir nuestra responsabilidad de cuidar de nosotros mismos o para evitar hacer cambios. Entonces, desde este punto de vista, perdonar no es hacer como que todo va bien cuando se siente que no es realmente así. Podemos a veces creer que perdonarnos de verdad cuando en realidad lo que estamos haciendo es negar pues la rabia o nuestra rabia o nuestro propio dolor, ¿no? Es guardarlo para adentro y fingir que no pasa nada, ¿no? Bien. Muchas personas aprendieron muy pronto a sustituir sus auténticos sentimientos de enfado por otros más aceptables o diplomáticos, acordes con la sociedad, ¿no?, acordes con el sistema, que lograsen pues eludir la amenaza de castigo o reprobación que conlleva la expresión incontrolada de tal enfado. Hay que enfadarse, amigos, pero en el momento justo y apropiado. Otro aspecto que también suele acontecer, y suele ser erróneo, es que el hecho de perdonar conlleva una actitud de superioridad. Yo te perdono, es como yo me siento ahora mismo superior a ti, ¿no? Estoy un peldaño más arriba que tú ahora mismo, ¿no? Y es como considerando que si se perdona a alguien es porque se le tiene lástima o porque se le ve como una persona inferior, o se le considera inferior. Y sin duda esta actitud lo que conlleva es arrogancia.
El perdón tampoco significa que además haya que cambiar de comportamiento. O sea, si perdonas a un viejo amigo con quien has estado enfadado, no por eso tienes que comenzar a llamarlo de nuevo y compartir habitualmente con él. Es decir, tú puedes perdonar a alguien, pero no hace falta decírselo. O sea, dar justificaciones o decir yo te perdono. No hace falta eso. Pero tampoco está mal, ¿no? Decirlo, ¿no? Pero una vez que lo digas, que lo expreses, en el caso de que lo expreses, no tienes la obligación de volver a salir con él o llamarlo, o no hay que estar obligados a ello. Y no por ello quiere decir que no esté perdonado o que no te sientas, digamos, pues no te sientas que no hayas perdonado a esa persona, todo lo contrario. Tú has perdonado a esa persona porque lo sientes así. Entonces, puede darse el caso, por ejemplo, que perdones a tu madre y no dejes de visitarla, aunque sepas que te critica. Otra cosa distinta es que le hagas partícipe de tus confidencias. También puede perdonarse al trabajador incompetente y aún así despedirlo por no hacer bien su trabajo. O sea, una cosa no quita la otra. No hay una incoherencia ni una contradicción, todo lo contrario. El perdón tampoco exige que te comuniques verbal y directamente con la persona a la que has perdonado. De lo que hablamos ahora, antes. No es preciso ir y decirle te perdono. No hace falta decir eso. Aunque en algunos casos esto puede ser parte importante del proceso de perdonar. Pero quizás esas personas que tienes pendiente perdonar son aquellas con quienes te resulta imposible comunicarte. Tal vez porque incluso han ya fallecido, por ejemplo. Pero afortunadamente para la curación del perdón no es necesario comunicarse directa y verbalmente con otra persona, sino la clave es comunicarnos con nosotros mismos. Es perdonarnos a nosotros mismos. Me perdono. Hay una frase que me enseñaron que es: perdóname, te perdono, me perdono. Perdóname, te perdono, me perdono. Así lo puedes decir hasta 3 veces o 7 veces, como quieras. Pero eso te libera, te ayuda a sentirte pues aliviado, a sentirte de nuevo en paz. Bueno, en paz no, en armonía con paz significa pax. Pax en Roma, ¿no? Es sufrimiento, significa sufrimiento. En la lengua acadia o sumeria, que es la lengua primigenia de la humanidad. Digamos que nos hace sentir, si nos perdonamos a nosotros mismos, y con esa frase que os he compartido, que os comparto, el perdóname, te perdono, me perdono, nos sentimos en armonía con nosotros mismos, que es lo más importante, porque si no es así, es imposible perdonar a los demás. Entonces, digamos, quiere decir que el perdón tan solo requiere de una comprensión íntima y profunda con uno mismo, que conlleva un cambio de percepción con todas sus consecuencias. De niño o de pequeños aprendimos a reprimir la rabia simulando pues una actitud simpática a pesar del malestar que sintamos en ese momento, ¿no? Por tanto, es también posible que en los tiempos actuales reprimamos esa rabia. Es decir, en nuestra sociedad de ahora, o de la sociedad que tenemos,
pues nos enseña a reprimir la rabia porque si no quedamos mal ante las personas, o nos tachan pues de rabietas o de, bueno, en fin, de agresividad. Bien. Entonces, el enfadarse lo ven como que no es compatible con la imagen de una buena persona, ¿no? Claro, error, grave error. Tengamos en cuenta que lo que no favorece al perdón verdadero es precisamente el tapar y negarnos, haciendo caso omiso de la rabia y el resentimiento. Si sentimos esa rabia, ese resentimiento, lo podemos expresar de una forma canalizada positivamente, pero expresar ese enfado es positivo y es necesario. Porque si no, aparte de que nos sintamos mal, podemos crear una enfermedad psicosomática. Como bien sabemos, la rabia y el rencor, como emociones muy fuertes, suelen a menudo esconder otro tipo de sentimientos. Normalmente sucede que cuando nos dejamos arrastrar por la rabia, nos volvemos sordos a nuestros sentimientos más profundos. La rabia es una intensa reacción emocional que surge cuando nos sentimos amenazados. Algo que puede identificarse abierta y directamente o puede ocultarse y expresarse de un modo callado en forma de resentimiento crónico, en forma de risa nerviosa, etc. Esas son algunas de las maneras o formas de la que no es perdonar, ¿no? En realidad la palabra resentimiento viene de resentir, es decir, volver a sentir intensamente una y otra vez un dolor del pasado. Eso significa la palabra realmente, la palabra resentimiento. Y ese resentimiento no solo tiene y nos afecta a nivel, no solamente tiene un efecto lamentable en nuestro bienestar emocional, sino también repercute, como bien hemos dicho, en nuestro bienestar físico. Para muchas personas, el dejar marchar la rabia y el resentimiento supone un gran riesgo. ¿Por qué? Pues porque tienen la sensación de que obtienen algo al aferrarse a ello. Estos beneficios, también llamados ganancias secundarias, suelen ser inconscientes y tienen mucho poder hasta que se toma conciencia de ello. Vamos a hacer una serie de preguntas en el tema sobre la rabia, el dominio, la impulsividad, el rencor. Primera pregunta sería, ¿permanecemos enfadados porque eso te da la sensación de tener más poder y dominio? Bueno, pues vamos a responder a esa pregunta en la medida de lo posible. En realidad, algunas personas creen que enfadarse es señal de poder y amor propio, pero en realidad la rabia y el rencor lo que suelen encubrir son sentimientos de impotencia, de desilusión, de desarraigo, de inseguridad y de miedo. Y dado que muchas personas en su infancia sufrieron maltrato físico o psicológico, teniendo que negar y reprimir su rabia para sobrevivir, la curación incluirá el hecho de darnos permiso para ahora hacer nuestros tales sufrimientos, o sea, de expresarnos esos sentimientos de rabia y de rencor. La manifestación de nuestra rabia puede capacitarnos para defender al niño interior herido, muy importante, que no pudo hacerlo entonces en su infancia. Aprender que tenemos derecho a enfadarnos y hacernos valer es sano, pero no es el hecho de el usar la rabia y el enfado para manipular y establecer límites. La siguiente pregunta que nos haríamos es, ¿usamos la rabia a modo de impulso para conseguir que se hagan las cosas? O sea, usamos la rabia como motor para movernos y accionarnos, ponernos en acción
en las cosas que a lo mejor de primera nos resulta difícil? Pues la respuesta es que algunas personas creen que para cuestionar el desacuerdo tienen que enfadarse, pensando que si la gente no se enfadara, no trabajaría por conseguir cambios sociales o políticos. Por ejemplo, en lo que estamos viviendo ahora, las manifestaciones. Y aunque en este caso la rabia puede ser un móvil positivo para el cambio, que lo es, no tiene por qué ser el único y el principal. Cuando estamos en contacto con nuestra verdadera naturaleza, o sea, con nuestro ser esencial, nuestro yo superior, motivados por un sano sentido de la justicia, con frecuencia nos sentimos movidos a actuar con compasión y convicción, pero sin el plus fuerza de la rabia. La siguiente pregunta es, ¿utilizamos la rabia para controlar a los demás? Bueno, suele suceder que cuando una persona se enfada, los que la rodean se sienten culpables y asustados y por lo tanto a veces se dejan manipular. Es posible que consigamos dominar a otros con nuestra cólera, pero como ocurre con todas las ganancias secundarias, de esas que hablamos, pagamos un alto precio por ello. Es decir, a largo plazo vamos a sufrir esas consecuencias. Y también, sobre todo, nos vamos a sentir mal al final. Y otra pregunta es, ¿usamos la rabia para evitar comunicarnos? Cuando tenemos miedo de arriesgarnos a expresar nuestros sentimientos, o bien tememos las posibles consecuencias de decir la verdad, pues solemos utilizar el enfado como escudo, como mecanismo para evitar la comunicación sincera. Aquí consideramos la rabia como algo más seguro que la intimidad y la auténtica comunicación. Otra pregunta es, ¿usamos la rabia para sentirnos a salvo? En realidad, cuando se proyecta la rabia hacia otras personas, estas suelen mantenerse alejadas. Como no se pueden acercar demasiado, uno no tiene motivos para sentirse vulnerable. Este supuesto es una forma de usar la rabia para protegernos, estableciendo los límites que un día pusimos a quienes trataban de dominarnos o manipularnos, o incapacitarnos. Usamos la rabia como una forma de afirmar que tenemos razón. Pues perdonar no significa que deba reconocerse que la otra persona tiene razón y que tú te equivocas. Más bien nos enseña que hay otra manera de mirar el mundo. Quizás sea útil que te preguntes, ¿qué deseas más? ¿Si tener la razón o ser feliz? Reflexionemos sobre ello. Otra pregunta es, ¿usamos la rabia para aferrarnos a una relación? O sea, de pareja, de amigos, de familia. Mientras sientas rabia, estás manteniendo la relación con esa persona con la que te has enfadado. Muchas veces, una pareja se divorcia, por ejemplo, con el fin de alejarse de su excónyuge. Sin embargo, mientras haya rencor, permanecerá ligado a esa persona. Hay que dejarlo marchar. Para ello tenemos que hacer ese trabajo de perdonarnos a nosotros mismos. Así también, por ejemplo, muchos jóvenes se marchan de casa para escapar de la rabia y del resentimiento que sienten contra los padres, contra sus padres. Pero si esta rabia no se soluciona, el problema sigue persistiendo, está ahí, seguirá ahí. Es que cuando guardamos rencor, es como si lleváramos una mochila pesada llena de piedras. O una cadena que nos ata. Otra pregunta que podemos plantearnos es, ¿nos mantenemos la rabia en nuestro papel de víctima? Pues cuando llevas gran parte de tu vida sintiendo que eres una víctima, puede que haya una enorme resistencia a perdonar. Porque al hacerlo, renuncias a una buena parte de su identidad, de tu identidad. Perdonar
no significa negar que en su día fuiste una víctima, sino que el hecho de haberlo sido ya no domina necesariamente en tu identidad y tu propia vida. Ya no la domina. Es posible que hayas sido una víctima, pero tienes la posibilidad de vivir tu vida de nuevo, libremente. Otra pregunta es, ¿usamos la rabia o rencor para no responsabilizarnos de lo que sucede actualmente en nuestra vida o de lo que sentimos? Esta es quizá la ganancia secundaria que más nos incita a aferrarnos al rencor. Porque mientras lo vamos haciendo, podemos culpar a la otra persona de nuestra infelicidad. Es decir, la culpa es del otro. Ese es nuestro pensamiento. Esto no quiere decir que los demás no contribuyan a nuestra felicidad o infelicidad, que también lo hacen, sino que en último término somos nosotros los responsables de lo que sentimos, hacemos y pensamos. Por eso es necesario tener una coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer. Somos responsables de seguir aferrarnos o no a esa rabia crónica que un día surgió con respecto a alguien o a algo o a alguna circunstancia, o de tomar la decisión consciente de dejarla marchar libremente y liberarnos. Por ello, si alguien nos reprende o nos falta el respeto, la reacción automática conduce a sentirnos heridos y rechazados. Es natural. Pero si comprendemos los motivos que le han llevado al otro a reaccionar así, y en vez de ver a un ser furioso, veremos a un niño asustado, miedoso y frustrado, y quizás cambien nuestras reacciones emotivas. Y nos ahorremos pues malas experiencias, ¿no? En realidad, nuestra parte de niño interior herido o asustado suele ser la responsable de nuestra falta de delicadeza o de criterio maduro, o de la madurez, o de madurez. El perdón no es algo que suceda de una vez y para siempre, ¿no? Es un proceso de toda la vida, que nos obliga a cambiar nuestras percepciones una y otra vez. Percepciones que están empañadas por los juicios y recuerdos del pasado proyectados al momento presente. Es un proceso de toda la vida, y como decía Jesucristo, nuestro gran maestro, decir, no hay que perdonar 7 veces, hay que perdonar 70 veces 7. Es decir, siempre tenemos que perdonarnos. El enfoque transpersonal de este tema, porque estamos siguiendo el tema de lo transpersonal, de la psicología transpersonal. El enfoque transpersonal reconoce al ser humano como poseedor de potenciales que van mucho más allá de la personalidad. Dentro de cada ser humano hay una esencia que manifiesta la manera más armónica de reaccionar ante las situaciones. Y vamos a poner un ejemplo del día a día. Por ejemplo, imagínate que estás en un atasco y llegas tarde a trabajar. Comienzas a preocuparte y quizás notas cierta ansiedad y el consiguiente dolor de cabeza o malestar emocional. De pronto te das cuenta de que estás hecha un manojo de nervios y de que tu ansiedad no hace avanzar más deprisa al coche que tienes delante. Sin embargo, si te das cuenta, procedes a soltar la tensión. Realizas unas cuantas respiraciones profundas y sintonizas quizás tu emisora favorita, pensando que cuando llegues simplemente explicarás lo que ha sucedido. Es incluso posible que esa angustiosa situación pueda incluso transformarse en un momento agradable. Se habrá producido un cambio. De sentirte limitado y ansioso, has pasado a observar tu impotencia
desde tu ser esencial, fuente de aceptación y sabiduría. Un claro ejemplo y práctico para cuando nos aborde esas situaciones, pues aplicar pues esta resolución. En toda circunstancia debemos aprender, porque eso es digamos, una oportunidad para crecer, para seguir creciendo como seres humanos y como seres esenciales. Pero ¿cómo trabajamos la rabia? Esa sería la pregunta del millón, ¿no? Pues el perdón es esencial para experimentarnos como personas íntegras, pero para lograrlo conviene no reprimir ni negar ninguna de nuestras partes. Nuestra totalidad psicológica incluye la capacidad de sentir amor y cariño, pero también de sentir a veces rabia, frustración, resentimiento y vergüenza. Son estas últimas emociones las que a menudo suelen permanecer tapadas sin transformarlas, ya que las sentimos como emociones destructivas y en verdad son tan solo emociones humanas que lo que somos, que conviene desdramatizar. Otra cosa bien distinta son las acciones que sí pueden causar daño y conviene controlar, ¿no? Recordemos que las etiquetas de bueno o malo se las pone nuestra programación psicológica. En ocasiones, aquellas personas que se han criado en hogares en donde se han recibido malos tratos físicos u emocionales o ha habido experiencias de abandono y rechazo, suelen albergar de forma oculta emociones de rabia y dolor, que permanecen ocultas bajo la llamada sombra. Es nuestras propias sombras, que hay que trabajarlas y que hay que integrarlas y aceptarlas. Esa sombra que se hace referencia a aquellas partes de nuestra psique que permanecen escondidas, reprimidas y olvidadas. Bajo esta sombra suele esconderse en la mayoría de los casos emociones y experiencias todavía no perdonadas. Para lograr el perdón, convendrá que la persona abra las heridas y haga suyo ese dolor. Proceda de nuevo a actualizarlo y permitirse sentir esa rabia o esa ira. Reconocer estos sentimientos es a veces la etapa más difícil del proceso del perdón, pero también es un primer paso muy importante para perdonarnos a nosotros mismos. Con esto finalizamos la primera parte del perdón, en nuestro tema de lo transpersonal. Recordaros que me podéis visitar en mi página web, que es www.energiatranspersonal.com, en mi Facebook como Emil, acabado EMIL, de todas maneras lo pondré arriba en el vídeo, Nor. Nor o Norón significa luz en acadio, en la lengua acadia. También mi correo electrónico es emilio@energiatranspersonal.com y agradecer pues el interés puesto en este videoprograma y en los demás videoprogramas. Los podéis ver en mi canal de YouTube. Y nos vemos pues en el próximo videoprograma, sin antes recordaros que nada es casualidad, todo es causalidad. Un abrazo.